para dar una mirada de qué está ocurriendo en la oposición, cómo se sigue o no llegando a acuerdos, cómo se va a avanzar en la idea legislativa, en la agenda social que ha presentado el presidente Piñera. Estamos junto al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Bienvenido a Muel TV, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está el ambiente en la oposición, senador? Mire, yo diría que en general nosotros tenemos la mejor disposición de avanzar en todo lo que sea necesario para superar esta crisis y sobre todo para dar respuesta a los problemas estructurales que se han planteado en las manifestaciones de estos días. Le han seguido preguntando por qué habla de diálogo, pero se restó de la reunión que convocó el presidente Piñera. Es que son cosas distintas. Por ejemplo, hoy en la mañana yo hablé con el ministro Llobet, porque soy presidente de la Comisión de Minería y Energía, para darle tramitación al proyecto que planteó el presidente respecto a las tarifas eléctricas. Un proyecto que nosotros veníamos ya conversando hace más de un mes, precisamente con el ministro de Energía. Y vamos a darle la tramitación necesaria para que se apruebe. Pero nuestro punto fue otro. Si va a haber una reunión en La Moneda, el presidente debe invitar a todos los partidos sin excluir a nadie. ¿Los invitó después, muy tarde? No los invitó a todos, después empezó a invitar a los que faltaban y además le dijimos inviten a representantes de las organizaciones sociales más representativas, porque eso permite abrir un diálogo relevante. Porque el diálogo del Partido Socialista, un partido de oposición con representación parlamentaria con el gobierno, es un diálogo permanente. De hecho, gran parte de lo que el presidente anunció, nosotros se lo pedimos hace más de un año, pero fue necesario que saliera la gente a la calle, que hubiera muertos, que hubiera heridos, para que el presidente recién se abriera a acoger al menos parcialmente esas iniciativas. ¿Se ha demorado Lo segundo, mucho, se ha demorado, sí, toda la respuesta la va dando tardíamente, 3 días después. Además, cambia de postura, un día dice que está por la unidad nacional, a las pocas horas dice que estamos en guerra. Entonces da esta sensación que el gobierno no gobierna. Y por tanto, nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo, pero un diálogo sin exclusiones, incorporando a quienes han estado fuera de la mesa, a quienes se sienten excluidos de lo que ha sido la política tradicional durante todo este tiempo. El Partido Socialista fue fundado para ser la voz de los sin voz y por cierto, entonces nos pareció oportuno manifestar al gobierno que estábamos dispuestos a concurrir a entrevistarnos con el presidente en la medida que se invitara a todos y a todas, y eso no ocurrió. Pero eso no obsta que podamos tener permanentemente diálogo en el marco institucional, y así lo vamos a hacer porque somos un partido constructivo. Yo creo que el gobierno todavía no dimensiona la gravedad de lo que está pasando. No me refiero solo a la gravedad del punto de vista de orden público, sino que el reclamo ciudadano, el hastío, el cansancio que sienten los chilenos, el malestar, y por eso su anuncio no plantea nada respecto del abuso estructural, nada. Por el contrario, incluso profundiza el abuso porque mantiene intactos los proyectos de ley que generaban condiciones para tener un país con peor distribución de la riqueza y con un sistema de pensiones que no da respuesta a la necesidad de los chilenos. Entonces, yo siento que todavía el presidente no toma conciencia de lo que está pasando. Ahora, como usted dice, la agenda social se queda corta entonces, o sirve como un primer punto para partir, por lo menos para abordar lo más urgente y después ir haciendo cambios más estructurales. Es un primer paso. ¿Cómo recibieron ustedes implica un cambio de tono. Es distinto cuando el presidente dice que estamos en guerra a cuando el presidente hace un anuncio al país, aunque sea claramente insuficiente, pero por lo menos hay un cambio de tono. Pero aquí se requieren respuestas más de fondo. Doy un par de ejemplos. En materia tributaria el gobierno insiste en la reintegración. ¿Eso qué significa? Que los que ganan más y los que tienen más van a pagar menos impuestos. ¿Le han dicho oficialmente que van a insistir con la reintegración? Lo dijo así el ministro Larraín. En materia de pensiones dice, aumento de la PBS ahora, lo que nosotros le pedimos. Pensamos que con eso iban a separar el proyecto en dos. El ministro Monker dice que no, que si se aprueba el aumento de la PBS, en la medida que se apruebe, más plata para el actual sistema de FP. Y nosotros creemos que lo que se está manifestando hoy día es precisamente un reclamo ante eso. Ahora, entonces, ¿no se va a separar el proyecto? ¿No se va a votar por separado? Eso es lo que ha dicho los propios ministros. Entonces, parece una falta de sensibilidad de parte del gobierno, de no entender lo que está pasando. No se trata que el presidente gobierne con nuestras ideas. Él tiene mandato popular, nosotros lo respetamos, tiene un mandato por 4 años, nosotros somos demócratas. Pero que al menos acoja el reclamo que se expresa en las calles. Los chilenos están aburridos del nivel de desigualdad y del abuso cotidiano de que son víctimas por la AFP, la ISAPRE, las compañías que prestan servicios básicos. Ahora, este malestar viene hace mucho tiempo, hay un consenso en eso. ¿Por qué estalló ahora? Y no en el gobierno anterior, por ejemplo, o el anterior del presidente Piñera, o el anterior de la Yo diría que hay diferencia. Estamos en un ciclo político distinto. En los 90, en la transición, obviamente, la ciudadanía le pedía al gobierno básicamente lo que era la pacificación, que eran condiciones para recuperar la democracia, y además se fue muy eficiente en reducción de pobreza, que era el gran drama que nos dejó la dictadura. La dictadura fue una fábrica de pobres, la democracia redujo de manera significativa la pobreza. Y después hubo un agotamiento, yo diría, del sistema político, pero la presidenta Bachelet en su segundo gobierno representó una luz de esperanza, porque manifestó que quería enfrentar con decisión la desigualdad.
¿Qué es lo que ocurrió cuando, por ejemplo, impulsó una reforma tributaria para subirle los impuestos a los que más ganaban? Una respuesta feroz de parte del empresariado. Y bueno, cuando se pierde la esperanza, ocurre lo que está aconteciendo hoy día en Chile. Yo creo que aquí tenemos que reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y en definitiva, si la gente sigue sintiendo que los frutos del progreso no llegan a todos los hogares, que el progreso es gracias al esfuerzo de todos, pero que no golpea las puertas de todos los hogares, si la gente siente que en alguna medida las cargas del sistema están siempre erradicadas en la clase media y en los sectores populares, obviamente eso no es un buen ambiente para efectos de generar un país con paz social, con integración, y eso es lo que en definitiva está hoy día en duda, lo que está siendo cuestionado. Requerimos un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, reitero, en que los frutos del progreso lleguen a todos. Uno de los argumentos que ha dado la oposición de lo que la gente estaría pidiendo tiene que ver con una nueva constitución. Pero en la última elección, siendo que habían candidatos que proponían eso en su programa, no ganaron. Sí, ¿Es la única solución o es una condición para que se sienten a conversar? Yo creo que en política las cosas no son lineales. Por eso se produce, por ejemplo, ese tipo de resultados que son aparentemente contradictorios. Pero es evidente que la constitución actual es una camisa de fuerza. Necesitamos una constitución de la cual todos nos sintamos parte. Hoy día tenemos una constitución impuesta por la fuerza en dictadura de carácter neoliberal. No se trata de reemplazar esa constitución de derecha por una constitución de izquierda, no. Lo que nos planteamos nosotros los socialistas es que necesitamos una constitución que nos dé garantía a todos. ¿Y quién decide el rumbo que toma el país? El pueblo soberanamente. Si el pueblo elige a los neoliberales para gobernar, bueno, podrán llevar adelante su programa. Pero si el pueblo elige a quienes creemos en un estado de bienestar, en que obviamente se debe dar protección sobre todo a la clase media y a los sectores más vulnerables, que se puedan impulsar esas medidas sin que sean declaradas inconstitucionales. Bajo el marco constitucional actual, nuestras ideas son inconstitucionales y a nosotros nadie nos convocó para ver cuál era el contenido de la Constitución. Eso nos parece que es profundamente antidemocrático. Entonces lo que creemos que debe existir en Chile es una Constitución de la cual todos nos sintamos parte, que nos dé garantía a todos y que sobre todo respete el principio de la soberanía popular. Son los chilenos los que deben decidir el tipo de sociedad que construimos y respetemos por tanto la democracia y lo que los chilenos nos mandaten en las urnas. ¿Es condición para ustedes para avanzar en diálogo o es una de las solicitudes que puede quedar por lo menos esperando hasta quizá un próximo gobierno? Nosotros vamos a seguir reivindicando el tema de la nueva Constitución porque nos parece que es esencial para nuestra democracia y para el tipo de sociedad que estamos construyendo. Eso no obsta que obviamente vamos a tener disposición de avanzar en todos aquellos aspectos específicos en que el gobierno manifieste disposición. Pero yo todavía veo al presidente muy ensimismado, encerrado en sí mismo, no lo veo tal vez tomando en consideración lo que está pasando, porque, reitero, hizo un anuncio muy acotado, con cuestiones que son valorables, muchas de las cuales se las veníamos pidiendo hace más de un año, pero no hay ninguna medida antiabuso, no hay ninguna medida para enfrentar la desigualdad, no hay ninguna medida estructural para modificar el modelo de desarrollo y en alguna medida no está acogiendo lo que ya se está expresando en el malestar ciudadano. Usted dice que el gobierno y en especial el presidente también han llegado tarde, con un desfase de varios días. ¿Pasa lo mismo con un eventual cambio de gabinete que ha sido solicitado también por distintos personeros, académicos, incluso desde el mismo gobierno? Del propio oficialismo. A ver, yo diría que en el oficialismo, en las fuerzas que apoyan al gobierno, también hay matices. Hay muchos, sobre todo, yo lo veo en el Senado, que han manifestado la necesidad de aquí generar una apertura para efectos de impulsar ciertos cambios con mayor profundidad. ¿Y eso implica la necesidad de un cambio de gabinete? Lo del cambio de gabinete, yo siempre he dicho, los rostros se pueden cambiar, pero si no cambia la política es más de lo mismo. Pero obviamente aquí hay un gabinete que está agotado, que fue sobrepasado por las circunstancias que no estuvo a la altura de lo que los chilenos estaban demandando y están demandando. Pero si va a cambiar los rostros para mantener la misma política, esa no va a ser la respuesta. Lo mismo, si el presidente iba a citar a algunos partidos de la oposición para que los mismos de siempre habláramos los mismos temas de siempre, eso no iba a calmar el malestar ciudadano. Tanto así que al día siguiente de los anuncios salió más gente a la calle. Por eso cuando le planteamos al gobierno y nosotros decidimos no concurrir, lo hicimos también de una lógica constructiva. Le dijimos, gobierno, presidente, convóquenos a todos. No puede excluir a parte de la oposición, no puede dejar fuera a las organizaciones sociales más representativas, de los trabajadores, de los empresarios, por cierto, de los estudiantes, todo el mundo social. Y por tanto, convoca un diálogo para pensar cómo construimos un Chile bajo pilares distintos. Y puede que tengamos diferencias. O sea, las tienen. Y de hecho las tenemos, en eso consiste la democracia. Pero que al menos quienes se han sentido excluidos sientan que están por primera vez sentados en la mesa. Porque en caso contrario, eso no va a calmar la molestia que existe en la ciudadanía.
Respecto al cambio de gabinete, se ha mencionado la posibilidad de que pudiéramos tener un cambio de gabinete de unidad nacional. Y eso podría implicar que eventualmente figuras de la oposición o que han sido parte de gobiernos de la ahora oposición podrían formar parte de un gabinete. ¿Qué le parecería a usted esa idea? ¿Cuál es el objetivo de una iniciativa de esa naturaleza? Porque los gabinetes de unidad nacional se crean, por ejemplo, cuando hay una agresión externa, cuando hay una guerra. Así lo hizo Churchill, que hizo un gabinete de unidad nacional entre conservadores y laboristas para enfrentar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Perdón, pero... En este caso usted dice que no... que pero teniendo problemas tan grandes... Nosotros vamos a estar en la oposición, nosotros somos de oposición. Vamos a siempre tener una voluntad constructiva, pero esperamos que el gobierno acoja las demandas que se están expresando hoy día en la calle, porque si va a haber un supuesto gabinete de unidad nacional, como le gusta al presidente, solo con algunos y no con otros, solo con los más cercanos y no los más lejanos, y para seguir haciendo lo mismo que viene haciendo, ¿qué sentido tiene eso? Ya, o sea, usted dice que se corre eventualmente un riesgo que, si bien en apariencia sea de la oposición, tenga un pensamiento más o menos cercano. Lo que pasa es que no que refleje necesariamente lo que piensa la oposición. Dice. Al presidente le encanta hablar de unidad, pero sus acciones van en contra de la unidad. Ya, Mira, el día domingo, un ejemplo concreto, laboral. el día domingo dijo unidad nacional, con el presidente del Senado al lado, y a las pocas horas dijo que estábamos en guerra. Pero contra la delincuencia, dijeron después, contra el lumpen, la gente que está saqueando. Pero claro, tuvo que explicarlo varias veces. Bueno, pero cuando ya lo tuvo que explicar, claro, se nota que fue una frase que no debería haber dicho. Entonces, yo creo que aquí hay que tener claro qué es lo que se necesita. Creo, modestamente, con mucha humildad, ahora, porque aquí hay que hablar con mucha humildad. Yo creo que aquí lo que se necesita es un diálogo político-social con todos los actores, sin excluir a nadie. El mandato popular de Sebastián Piñera nosotros no lo cuestionamos porque somos demócratas. Usted no, pero el Partido Comunista sí. Nosotros somos demócratas. Él tiene un mandato popular que se expresó en las urnas y nosotros lo respetamos. Cuestión distinta es que creamos que está haciendo muy mal la pega. Es evidente que está haciendo mal el trabajo, pero tiene un mandato popular. ¿Qué le parece que el Partido Comunista esté pidiendo que renuncie o bien planeando una acusación constitucional contra el presidente Piñera? Nosotros creemos en la democracia. El presidente Piñera ganó la elección y por tanto nosotros respetamos el resultado. Tiene un mandato por 4 años. O sea, ¿usted no estaría dispuesto a participar o apoyar eventualmente una acusación constitucional? Nosotros respetamos la democracia. Cuestión distinta es que creemos que lo está haciendo muy mal y que si no actúa con mayor celeridad, sobre todo para escuchar, algo que al presidente le cuesta mucho, sobre todo para escuchar, no va a estar a la altura del desafío histórico. Si eventualmente hubiera un gabinete de unidad nacional, voy a insistir en eso, con gente que ustedes consideraran que les da las garantías o que efectivamente representa algunos de los pensamientos que ustedes tienen, ¿podría eso contribuir a mejorar el diálogo, a hacerlo más expedito y a que confíen quizá en que esta mesa pueda tener o estos acuerdos puedan tener un mejor destino? Yo reitero que aquí lo relevante es qué es lo que se va a hacer. Todos andan preocupados de la foto, de quién están en la foto, y dar esta imagen de que todos conversan con todos, pero ¿cuál es la respuesta que le damos a los chilenos? Entonces, si se plantea un gabinete de estas características y se sigue haciendo lo mismo, eso no va a ser una respuesta. En democracia tenemos visiones distintas. Hay quienes fueron elegidos para gobernar, el pueblo decidió que otros estuviéramos en la oposición. Cada uno juega su rol. Nosotros desde la oposición haremos nuestras propuestas, pero el gobierno tiene que tener capacidad de escuchar. Y yo creo que aquí lo que se requiere es un cambio de política. No estoy planteando que Piñera, que es de derecha, gobierne con ideas de izquierda. Me encantaría que gobernara con nuestras ideas, pero él representa a otro sector político y nosotros tenemos que respetar su idea. Pero al menos esté dispuesto a acoger algo, porque lo que se ha visto hasta ahora es que no tenemos ninguna voluntad de enfrentar un problema estructural que la propia derecha incluso hoy día plantea, que es el tema del abuso. Porque yo lo veo en mis colegas senadores, muchos de la bancada de Renovación Nacional, que tienen mucha más conciencia de lo que está pasando que el propio presidente de la República, que parece que no ha escuchado lo que está ocurriendo en el país y que están señalando la necesidad de tener algún tipo de apertura. ¿Qué gesto o cosa concreta podría hacer el presidente para que ustedes de verdad creyeran que hay una voluntad y que se va a poder avanzar? Yo creo que en Chile tenemos que enfrentar con decisión la desigualdad y por tanto tenemos que asumir la necesidad de abordar las causas estructurales de la desigualdad. Eso implica un sistema tributario en que los que más tienen contribuyan más. O sea, ¿sería un gesto, por ejemplo, para ustedes que se renunciara a la reintegración? La reintegración a nosotros creemos que va en contra de lo que hoy día se está pidiendo, porque si queremos menos abuso, la reintegración profundiza el abuso, hace que el puñado de chilenos más ricos y de contribuyentes más ricos pague menos impuestos, más de 800 millones de dólares que se dejan de recaudar. Entonces, ¿es esa una iniciativa que va en el sentido de tener un país con mayor cohesión social? No, va en el sentido contrario. El proyecto de pensiones lo que plantea es más plata para la AFP o instituciones de la misma naturaleza, y las AFP lamentablemente han sido instituciones del abuso.
las pensiones son indignas. Necesitamos un sistema con elementos de solidaridad que permita aumentar las pensiones ahora y no en 50 años, como plantea el proyecto del gobierno. Entonces, ahí es donde creemos que tiene que el presidente hacer un cambio, un giro, y escuchar lo que está aconteciendo. Y por cierto, nosotros creemos que debemos avanzar hacia una democracia con mayúscula, y eso implica una nueva constitución. Bueno, otro de los temas que ha generado también distintas posturas o definiciones tiene que ver con la violencia que se ha desatado, la forma de abordar los saqueos, los incendios, ya sea tanto de metro como de locales comerciales. ¿Cuál es la postura que ustedes han tenido al respecto y también de la participación que tiene o debería tener las Fuerzas Armadas? Nosotros sobre los saqueos hemos sido categóricos, y sobre todo los hechos de violencia. Nada justifica la violencia, nada. Ahora lo que hemos visto es que las movilizaciones, mientras más masivas son, más pacíficas, porque efectivamente salen más ciudadanos con una demanda fidedigna y a veces estos grupos violentos quedan completamente aislados. Así que en ese sentido nosotros rechazamos completamente los actos de violencia, nada los justifica. Pero respecto ¿Cómo se abordan? Respecto del gobierno, creo que cometió un error porque planteó que este era solo un tema de orden público y no que había una demanda ciudadana detrás, de la cual había que hacerse cargo y de la cual todavía no se hace cargo. Hay que acoger esa demanda, porque eso genera condiciones para que el clima empiece a mejorar. Mientras no se coja esa demanda, obviamente vamos a vivir en un clima enrarecido, como el que hemos tenido en estos días, y lamentablemente con hechos de violencia que si bien son aislados, tenemos que condenar de manera enérgica. Y si incluso se plantea la participación de los militares, ¿por qué no se mandó la misma noche que salió a la calle a cuidar los puntos estratégicos, las estaciones de metro? Y se le mandó por el contrario donde había manifestaciones. Carabineros tiene que controlar las manifestaciones porque cuenta con mejores herramientas. Mire, si esto es muy simple. En Plaza Italia hay una manifestación pacífica. ¿Por qué se le va a reprimir? Ahora, si hay grupos violentos, Carabineros tiene una gradualidad, una graduación de medios para responder con un principio básico de proporcionalidad a lo que está aconteciendo. Entonces, si una persona lo insulta o lo escupe, distinto que si una persona lo dispara con un arma de fuego. La respuesta tiene que ser proporcional. ¿Qué ocurre en el caso del ejército? Tienen un fusil. ¿Cómo responde el militar? Con un fusil. Y por tanto su única respuesta es disparar. Y eso no guarda relación con la proporcionalidad que requiere la respuesta. Entonces creemos que en ese sentido el gobierno cometió un error. Porque al final generó un clima en que lamentablemente ha habido muertes por acción de agentes del Estado, ha habido violación a los derechos humanos y no se resolvió adecuadamente el tema del orden público. O sea, todavía no se resuelve. Siguen habiendo saqueos pese a la presencia militar. Ahora también la pregunta es, porque por un lado hay una parte de la población en la que están exigiendo, los alcaldes están desesperados pidiendo más presencia militar. Y por el otro lado hay una parte, sobre todo de la oposición, en que dicen hay que sacar los militares de la calle. ¿Cuál es el punto intermedio? Yo creo que el error del gobierno fue cuando envió a los militares a enfrentar las manifestaciones. Porque en todos los países del mundo, en los países democráticos, el encargado de velar por la mantención del orden público, las manifestaciones y por velar porque sean pacíficas y no con actos de violencia son las fuerzas policiales, que reitero, tienen mayor diversidad de herramientas que son proporcionales de acuerdo a lo que está aconteciendo. En el caso del ejército, lo que tienen son fusiles y lo único que pueden hacer es disparar. O nada, en caso de saqueo. O nada o disparan. Claro. Entonces, al final termina siendo nada, porque si disparan, pueden terminar matando quizás a quién. Entonces, y de hecho ha ocurrido. En Curicó, sin ir más lejos, en la región que yo represento, fue asesinado un joven por una patrulla militar, José Miguel Uribe, 25 años. Claro, o en saqueos. Un hijo de 2 años. Entonces, en saqueos gente dice, pucha, están aquí y no pasa nada, pero finalmente, si son poquitos y una turba de mucha gente, es poco lo que pueden hacer, bueno, obviamente sin disparar. Aquí había una irracionalidad en la forma en la cual actuaba el gobierno, una falta de inteligencia para efectos de abordar el tema del orden público. Y ha habido una incapacidad de escuchar para acoger la demanda ciudadana. Yo creo que esto hay que hacerlo con mucha humildad. Nosotros tampoco tenemos toda la respuesta, nosotros tenemos nuestras demandas y nuestros planteamientos. Pero como creemos que hay que ser humilde, por eso le dijimos al presidente cuando nos invitó, presidente, no se trata que nos escuche a nosotros, porque lo que nosotros le vamos a proponer usted ya lo sabe. Yo he hablado con el presidente, le hemos hecho llegar muchas veces nuestras solicitudes. Yo llamo a los ministros de Estado, nos juntamos con ellos en las comisiones legislativas. Hay un diálogo permanente. Nuestro planteamiento. Hay un diálogo permanente que es propio de la democracia. Presidente, aquí hay que escuchar a los que han estado excluidos, a los que se sienten excluidos, porque esa sola señal genera un clima distinto. Lamentablemente el presidente así no lo ha entendido. ¿Qué le parece que frente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos y excesos eventuales de Fuerzas Armadas, el presidente haya llamado a la alta comisionada de derechos humanos, quien ya afirmó que va a enviar una comitiva que va a llegar el lunes, si no me equivoco? Todo lo que signifique velar por el respeto a los derechos humanos, bienvenido. En ese sentido nosotros queremos
creemos que hay que reforzar el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la institución bajo nuestra legislación encargada precisamente de fiscalizar este tipo de hechos. Y por cierto, si Naciones Unidas manda una delegación, bienvenido sea. Lo importante aquí es evitar cualquier tipo de abuso y sobre todo cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Lamentablemente ya ha habido muertes y por cierto otro tipo de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, y eso, sin lugar a dudas, que nosotros lo condenamos enérgicamente porque nos recuerda los peores momentos de nuestra historia. Finalmente, ¿en qué están ahora? ¿En el Congreso? ¿Ustedes cuáles son los próximos pasos de las siguientes horas y eventualmente el fin de semana? Yo creo que aquí el principal liderazgo lo tiene el propio presidente de la República, el gobierno, la principal responsabilidad diría, que quizás no ha estado a la altura del liderazgo que el país le pide, pero la principal responsabilidad está radicada en el gobierno. ¿Y los políticos en general? Nosotros, con humildad, vamos a contribuir en todo lo que sea necesario. Y por eso, con humildad, la razón por la cual nosotros no concurrimos a la moneda, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no fueron a plantear lo que ustedes piensan? Porque el presidente sabe lo que nosotros pensamos, porque nosotros hablamos permanentemente con todos los ministros del gabinete político y le hemos hecho llegar nuestras propuestas. Lo hicimos porque el Partido Socialista fue fundado para ser la voz de los sin voz, y hay muchos ciudadanos que sienten que nunca han sido considerados. Por tanto, aquí hay que cambiar la lógica con la cual se enfrenta esta situación. Si la lógica va a ser los mismos de siempre, hablando lo mismo de siempre, se sacan una fotito, nos damos las manos, levantamos los brazos y decimos aquí no ha pasado nada, eso la gente lo va a entender como una ofensa. Por el contrario, si se inicia un diálogo social profundo, cambia la situación. Mire, ¿sabe lo que hizo Macron a propósito de los chalecos amarillos? Bueno, diálogo en todos los municipios de Francia. Claro, tiene una estructura municipal muy distinta a la nuestra, tienen más municipios, más pequeños en territorio, en población, eso permite un diálogo más fluido. Y también se hizo así en los 60, cuando hubo también revueltas estudiantiles. Entonces, aquí se requiere una metodología, una forma de responder a lo que está aconteciendo en la calle que es distinta de las respuestas tradicionales que se aplicaron durante todos estos años desde que recuperamos la democracia. Tanto es así que el presidente hizo un anuncio y al día siguiente salió más gente a la calle. Y nosotros se lo dijimos al gobierno, le dijimos, miren, va a haber un anuncio que por lo más tenían redactado antes de la reunión. El anuncio lo tenían listo. La reunión fue para darle un marco de legitimidad o para blanquear el anuncio. Ya, pero los presidentes de partidos que estuvieron dijeron que habían sido cogidas sus demandas, probablemente las habían planteado actuaron antes, de buena quisieron fe. validarlo. Yo en ese sentido creo que los que fueron a la moneda actuaron de buena fe. Pero posteriormente, y no tengo ninguna crítica que hacer. En el anuncio estaban sus No tengo peticiones. ninguna crítica que hacer a quienes fueron a la moneda. Pero el presidente tenía los anuncios redactados desde antes. Los tenía redactados desde antes. Hace un anuncio y al día siguiente sale más gente a la calle. Finalmente, y ahora sí que finalmente, sí. El Partido Socialista ha tenido siempre en nuestra historia un rol muy relevante, ha tenido presidentes también. ¿Usted cree que debería tener ahora un rol mucho más importante pensando en lo que viene y en cómo salimos o avanzamos en Precisamente por eso le hemos dicho al gobierno. ¿Cree que la gente ha tenido esa percepción? Porque sí, el hecho de que no haya llegado a la reunión quizás se interpretó de una forma mucho más cerrada de como usted ha dicho que ha sido. Porque no es lo mismo no ir a una reunión que no tener ningún diálogo. Sí, está bien, pero ¿qué le dijimos al presidente? Presidente, invítenos a todos. Nosotros no vamos a avalar la exclusión, porque ya cuando se invita a cierta parte de la oposición y a otra no, se parte diciendo aquí está la oposición buena versus la oposición mala. Somos todos chilenos y chilenas. Todos tenemos que ser escuchados. Todos tienen el legítimo derecho a ser escuchados. Y en segundo lugar le dijimos, presidente, invite a las organizaciones sociales más representativas. Porque al final, si es solo un diálogo entre partidos políticos, no se va a dar la señal de que aquí hay una voluntad real de escuchar. Y lo más importante, presidente, escuche, no lo que le decimos nosotros, escuche lo que le dicen los chilenas y chilenos que están movilizados. ¿Qué es lo que están planteando? Y yo siento que esa actitud todavía el gobierno no la tiene. Y creo que por ahí va, no sé si es la solución definitiva, pero un camino de solución ante un malestar ciudadano que es muy generalizado. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Negoel TV. Muchas gracias a ustedes. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.